Saludos mi gente, feliz año nuevo, feliz día de Reyes y felicidades a todo el que me está escuchando. Yo sé que es un nuevo año, un 2025, el tiempo pasa súper rápido, pero bienvenido a tu podcast, Lucha Legítimamente, donde expandimos el reino de Dios, un argumento y una reflexión teológica a la vez. Este es tu host, Edward. Hoy vamos a darle seguimiento a lo que es moví la cámara. La carta de el apóstol Pablo a los romanos. Y una de las cosas que hoy vamos a estar hablando es la justicia por la fe solamente. Repito, la justicia por la fe solamente. Anteriormente estábamos hablando de cómo la justicia de Dios se ha revelado, cómo dentro del juicio de Dios nosotros estamos siendo culpables, pero en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, en nuestro lugar nos hace inocentes para poder vivir en el reino de Dios, para el reino de Dios y eternamente dentro del reino de Dios. Hoy vamos a estar hablando de esa justicia por la fe solamente, pero esta vez Pablo quiere utilizar ejemplos del Antiguo Testamento o veterotestamentario, así es que se dice el Antiguo Testamento en muchos de los círculos académicos. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es Romanos 4 y voy a darles una pequeña introducción de lo que significa y lo que quiere dejar saber Pablo. Y dice que una de las cosas que podemos observar es que la justicia por la fe solamente significa que Dios nos declara santos e inocentes al confiar en Jesús como nuestro Redentor. La Biblia siempre ha puesto la fe como la condición para nuestra salvación. Lo fue con Abraham y lo fue con David. Y hoy vamos a ver esos ejemplos que Pablo está utilizando en el capítulo 4 de Romanos para poder describir nuestra salvación por la fe solamente en su vida y en la nuestra. Y quiero leer, dice Romanos 4 del 1 al 6, y lo tengo aquí porque quiero leerlo de mi Reina Valera. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice el verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dice el verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es el Salmo 32, si no me equivoco. Primero, es que nuestra fe se nos acredita o se nos cuenta como justicia. Esto significa que Dios nos cubre con la obra de Jesús para que podamos ser declarados justos cuando sin Jesús somos injustos. Al creer en Jesús, Dios nos perdona y nos declara inocentes. O sea, se nos acredita la inocencia como Jesús. Cuando se te acredita algo, no es porque la persona te lo debe, sino porque la persona te lo regala a pesar de que no hiciste nada para ganarte el crédito. O sea, cuando se nos da un crédito, nosotros no hacemos nada con él, pero sí se espera que nosotros hagamos una buena inversión con ese crédito. Pero si no te lo regala, si no se te regala algo, es porque alguien te lo debe. Entonces, como Dios no nos debe nada de nosotros, nos acredita todo en Jesús. Dios no nos debe nada, pero aún así decide declararnos inocentes
por la obra que hizo Jesús en la cruz. Nos declara justos, no por nuestras obras o por lo que tratemos de hacer para ganarnos el cielo, porque es imposible hacerlo, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es lo que dice David. David dice que Dios nos perdona nuestros pecados y los cubre con su sacrificio. El individuo que fue sacrificado muere en nuestro lugar para cubrirnos de la ira de Dios. Eso era lo que él se estaba refiriendo, porque en el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, en especial en el contexto del rey David, para ellos poder ser librados del pecado, se tenía que ofrecer un animal sin ningún tipo de mancha o defecto para que ese animal sufriera las consecuencias del pecado, eso es, fuese muerto, porque la paga del pecado es muerte, y la sangre se hubiese derramada, porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. Dios, en Cristo, dio muerte al pecado, o sea, nos puso a Cristo en nuestro lugar en la cruz para aplacar su ira, para que nosotros no sufriéramos su ira, pero Jesús sí la sufrió. Y también su sangre es como remisión o pago por nuestro pecado. En el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos hace justos como Jesús lo es. Y no tenemos que pagar por el hecho de que Jesús pagó por nosotros. Eso es lo que la justicia acreditada o la justicia por fe significa. Otra de las cosas que podemos ver de Romanos 4, versos al 9 al 17 es lo siguiente. Y es que nuestras obras o señales como evidencia de nuestra fe. Las obras no nos llevan al cielo, pero sí evidencia de que le pertenecemos al cielo. Las obras no nos llevan al cielo. A mí no me gusta utilizar ese término de si ir al cielo o no. Eventualmente voy a expandir por qué. Pero son lo que nos deja saber o le deja saber al mundo de que somos del cielo. ¿Y cómo vemos esto? El otro ejemplo que no David, sino el apóstol Pablo sigue utilizando es el de Abraham. Dice en el verso 9: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? ¿En la circuncisión o la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Dice, por lo menos si lo dejamos ahí, tenemos la idea. A Abraham, Dios le contó su fe como justicia antes de ser circuncidado, no después. Abraham era incircunciso, o sea que era la señal de pacto de Abraham al creerle al Señor, pero Abraham pasó por la circuncisión luego de creerle a Dios. Abraham fue un resultado de Dios haberlo justificado por medio de la fe que Abraham tenía. Y esto es similar a nosotros. Para ser bautizados y ser miembros de una iglesia, tenemos que poner nuestra fe en Jesús primero. El bautismo, ¿verdad? Y la comunión, o sea, la cena del Señor, son señales de nuestra fe. Y no es el medio para llegar al cielo. La fe siempre ha sido una obra de gracia. Si tú te has bautizado y si tú tomas de la cena del Señor, o has hecho la comunión, primera comunión, etcétera, etcétera, esos son eventos y acciones bien importantes que no debemos quitarle lo sagrado, porque son ordenanzas y son señales
de un nuevo pacto que el Señor nos ha dado. Sin embargo, la salvación de nosotros siempre va a recaer en lo que Jesús hizo en la cruz, en la fe que tenemos en Cristo Jesús, no en estas señales, porque como Abraham ya le creía a Dios, pero resulta de que Dios quiso separarlo del resto del mundo con una señal, y fue con la circuncisión. En nuestro caso, ¿cómo Dios nos separa? Pues primero hace una circuncisión de corazón, y eso es lo que dice más adelante en el verso, en el pasaje. Pero Dios primero transforma nuestro corazón, nos llena del Espíritu Santo para hacernos ver nuestro pecado y nosotros poder ver que no podemos justificarnos por las cosas que hacemos en la vida o porque cruzamos a la viejita del frente. No, nos hace ver de que por más cosas que hagamos no podemos llegar al cielo. El cielo tuvo que llegar a nosotros para poder ser salvos. Y Cristo Jesús, el Rey del reino de los cielos, bajó para pagar la deuda que nosotros teníamos para estar en el reino de los cielos y dejar de estar en guerra con el reino de los cielos para poder ser parte del reino de los cielos. El punto es que ningún rito religioso puede llevarnos al cielo. El hecho de que tú te hayas criado en la iglesia, el hecho de que te hayas bautizado, el hecho de que tú hayas hecho alguna primera comunión, alguna confirmación, etcétera, etcétera. Esas son cosas que son importantes, pero no son la esencia de la fe. La esencia de la fe es la persona, el sujeto de la fe, que es Cristo Jesús, el Mesías. Y eso es lo que significa justicia por la fe. Lo que nos lleva a lo último del capítulo, básicamente del verso 18 al 25, dice lo siguiente: Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe para considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo así de casi 100 años. Tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, hablando de Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y miren lo que dice después. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra fe siempre va a ser basada en lo que Cristo hizo en la cruz, en nuestro lugar. No se trata, Jesús no es una inspiración a vivir una vida sacrificada y por otro, a pesar de que eso juega en el papel del cristianismo. Jesús tampoco es un ser iluminado que vivió en una época del tiempo y ya no está. Jesús es más que eso. Jesús no te da la opción de pensar de otra manera que no sea el Mesías, Dios encarnado, el Salvador de su pueblo y del mundo. O lo recibes y lo aceptas como el Señor, el Mesías, el Cristo, o simplemente estás escogiendo al Jesús que te conviene. Y la buena noticia es que no tienes que estar escogiendo al Jesús que tú quieres, porque el Jesús que vivió hace 2000 años atrás, que fue crucificado en tu lugar y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, algo que nosotros no vamos a poder vencer por nuestra fuerza, es lo que
hace que nos hagamos ciudadanos del cielo. Y es la única opción que Jesús te da. Eso nos lleva a una fe ejemplar. Una fe que Abraham exhibió aun cuando su mujer era estéril y cuando eran viejos. Una fe que descansa en quién es Dios, es lo que es capaz de hacer. Esa es la fe que Dios pide. Una fe en lo imposible. Una fe en lo que Dios puede hacer y no en lo que tú puedes hacer con tu obra. Una fe que es realista en la imposibilidad del hombre, pero sí en el poder de Dios. Para lo que nosotros es imposible, que es llegar al cielo o ser parte del reino de los cielos, es imposible para nosotros. Pero Dios es inmensamente poderoso. Para Él no es nada imposible. Y Él ya resolvió eso en la cruz. Una fe que resulta en justicia es una fe que no está en nosotros. No está en nosotros, pero está en Jesús. Y el Espíritu Santo nos la regala. Una fe basada en el que vivió, murió y resucitó por nosotros para que Dios haga lo mismo en nosotros. Nuestra fe no es en base a lo que podamos hacer por Dios, sino en lo que Dios ya hizo en nuestra vida por medio de Jesús. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar constantemente. No sé si puse los dedos en la pantalla, pero estoy tratando de poner un video. So que si eres alguien que simplemente me escucha, eres la primera persona que me va a ver por YouTube o donde sea que ponga esto. Pero el punto de lo que quería llevar hoy es que descansemos en el hecho de que nuestra fe no depende de nuestro desempeño. Nuestra fe depende del desempeño que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Jesús vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y resucitó al tercer día para dejarnos saber de que era vencido nuestro mayor enemigo. Que no es solamente Satanás, sino también la misma muerte. Eso sería todo. Y espero que esto le haya sido de edificación, que puedan reflexionar esto, que puedan utilizarlo para reflexionar con su familia, o si conoce de alguien que necesita escucharle el Evangelio y necesita escuchar las buenas nuevas. Comparte este video o comparte el audio. Estamos disponibles en YouTube, estamos disponibles en Spotify, estoy disponible también en lo que es Instagram, publicando estos mismos bosquejos que tengo para poder dar estas reflexiones. Están ahí, so que pueden seguir lo que estoy diciendo con lo que he publicado ya en Lucha Legítimamente. Y también estamos en Apple Podcasts. Creo que estamos número 46 en México. So le agradezco a todas las personas de México que han podido no solamente escuchar, sino compartir. Se los agradezco y espero que Lucha Legítimamente sea un canal de bendición para todo el que lo escuche, y que sea un canal de bendición para todo aquel que necesite defender su fe. Eso sería todo. Que Dios los bendiga y espero que la pasen bien. Hasta la próxima.